día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. No podré olvidar que murió por mí en pesada cruz, y su amor es tal que me hace vivir y sentir la paz. No podré encontrar un amor igual al de mi Jesús. Es por eso que yo confío en él cada día más, preparando estás en este lugar y con él viviré. Prometió volver y con gran poder triunfar y reinar. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, él me llevará a la eternidad. Hermanos, muy buenas noches. Dios los esté bendiciendo grandemente. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes y poder compartir nuevamente, hermanos, algún estudio acerca de lo que es la palabra de Dios. Le damos la más cordial bienvenida. Siéntase como en casa. Le agradecemos de antemano por acompañarnos, hermanos, y le animamos también para que pueda ayudarnos a compartir la clase. Entramos un poquito tarde, hermanos. Entramos un poquito tarde y es porque, bueno, los aparatos así son, se ponen caprichosos. Ya Matías ya le sabe también, hermanos, que no podemos, evitar algunas cuestiones. Hermanos, nos da mucho gusto poder estar con ustedes y nos da mucho gusto que estén nuevamente aquí compartiendo este buen tiempo para estudiar la palabra de Dios. Le damos la bienvenida y le animamos también para que nos apoye, para que podamos compartir la publicación, para que podamos llegar a más personas. Entonces, nuestro hermano Roberto, hermanos, no estará por esta ocasión, no estará. La vez pasada no estuve yo, pero en esta ocasión no estuvo él. Entonces, como que yo pienso como que se vengó, ¿verdad? Pero no, hermano, no. El hermano tuvo un compromiso y bueno, por ello es que no está con nosotros. Pero le animamos, hermanos, para que se quede con nosotros y podamos estudiar un poco acerca de lo que es la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, vamos a darnos prisa porque ya tenemos 10 minutos. Vamos a darnos prisa. De antemano le damos la bienvenida a nuestra hermana Mariana Vidal de García, a mi esposa. Le damos también la bienvenida. ¿Quién más está? Bueno, aquí me parece la hermana Paloma Lira, la hermana Trini Jiménez. También le damos la bienvenida a Leti, la hermana Elsie. No sé quién más esté, el hermano Toño Vargas, la hermana Carmen Martínez, la hermana Betty Méndez. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga grandemente y les animamos para que puedan estarse con nosotros en todo el resto de la clase. Hermanos, vamos a hacer una oración
Vamos también a hacer una oración por algunas peticiones que nos han hecho. No sé si usted considere oportuno para que podamos orar por ustedes. No alcanzo a ver a todos, hermanos, no alcanzo a ver a todos, pero parece que como que está repetida la publicación. Sí, no. Ahí está. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestra hermana Esther. Dios le bendiga, hermana. Al hermano Ismael, al hermano Carlos Piña y a Leti. ¿Quién más? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Ya los estoy mirando. A mi cuñada Chuyita Alvarado también. Pues vamos a hacer la oración y vamos a entrar, hermanos, en asuntos de lo que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Inclinamos nuestro rostro, hermanos, y hagamos reverencia para que cerremos nuestros ojos para que nos podamos concentrar. Oremos, hermanos. Maravilloso Señor y Dios, Padre eterno, Rey de reyes, soberano del universo entero, que mudas los tiempos y las edades, tú quitas reyes y pones reyes, tú haces según tu voluntad. No hay quien detenga tu mano y te cuestione sobre lo que haces. Tú, oh Señor, eres el soberano del universo entero. Ante ti, Señor, ante ti nos inclinamos reverenciándote, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Padre eterno, en este día venimos hasta tu trono de gracia mediante esta plegaria para agradecerte, Señor, porque nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, porque de tu mano todo lo recibimos, Señor, sea la salud, incluso la enfermedad, Padre, por ello también te agradecemos. En este día, Padre Celestial, agradecemos también porque tenemos la oportunidad para poder hablar acerca de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes para que podamos entenderla, para que providencialmente, Señor, nuestra mente pueda captar, meditar y aplicar, Señor, nuestros corazones, aplicarlo a nuestras vidas. Pedimos que en este día tú seas con nosotros, Padre, que seas también con aquellas personas que están acompañándonos en esta ocasión. Suplicamos de antemano que tú atiendas a cada uno según sus necesidades. Rogamos en especial por nuestra hermana Vero, que ha estado enferma. Te rogamos por su salud, Señor. Acuérdate del bien que ella ha hecho a muchos de nosotros. Y te rogamos, Padre eterno, que tú le bendigas, que le ayudes, que contestes, oh Dios, sus oraciones. Ella tiene muchas peticiones, peticiones muy importantes para ella, sobre todo, Señor, de índole de salud. Sé con ella, por favor, y atiende, por favor, a lo que ella te está pidiendo. En este día también te rogamos, Padre eterno, que te acuerdes de aquellos que tenemos muchas peticiones también, en las diferentes congregaciones, en los diferentes lugares, en las diferentes mentes. Sé con cada uno, por favor, Señor. Padre Celestial, bendícenos, por favor, en este día. Ayúdanos para poder meditar en tu palabra. Danos un tiempo tranquilo, un tiempo adecuado para que podamos escudriñar, meditar y que, eterno Señor, tengamos corazones sedientos de practicar tu palabra. Te lo rogamos con toda humildad, Señor, con toda confianza de que tú harás conforme a tu voluntad y que tomarás en cuenta, Señor, la fragilidad de nuestras peticiones, de nuestros pensamientos. Gracias, Padre eterno. Te lo suplicamos todo esto por el nombre santo y eterno de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase. Les animamos para que puedan compartirlo, hermanos, y de esa manera podamos llegar a más personas. Permítame, por favor, compartir unas diapositivas que hemos preparado para ustedes. Si ustedes están aquí en el área, están en el área de Querétaro, les animamos para que puedan acompañar a la Iglesia de Cristo que se reúne en Plateros 213, en la colonia San Pedrito Peñuelas, en la ciudad de Querétaro, Querétaro capital. Allí esto es en México, hermanos. Ellos se reúnen los días martes y jueves de 6 a 7 p.m. Y también ellos se reúnen, hermanos, los domingos de 10 a 12:30 p.m. aproximadamente, 10 a.m. a 12:30 p.m. El contacto de nuestros hermanos a través de nuestro hermano Roberto es el 442-451-3227. Usted con toda confianza cuando llegue podrá encontrar hermanos que le van a saludar con mucho afecto, hermanos que van a recibirlo con mucho amor
y principalmente encontrará un lugar en el cual se ha de predicar la palabra de Dios. Cuando usted siga las transmisiones o esté allí, se dará cuenta que nuestros hermanos hablan libro, capítulo y versículo y hacen el esfuerzo debido por citar la palabra de Dios en su contexto. Entonces llegará a un buen lugar. Y bueno, también nosotros por nuestra parte nos reunimos en otro lugarcito. Yo y mi padre nos reunimos en la iglesia de Cristo en Rock Valley, en el 2549 de Capperhall Road, en Tompkinsville, Kentucky, y nuestro horario sería los domingos a las 9:30 a las 11:30 y los miércoles a las 7 p.m. y a las 8 p.m. El contacto de mi padre es 423-7048-1218. 7:48, Matías. Dijiste 70. 7:48, hermanos. Si lo anotaron, borren eso. 7:48-1218 es el contacto de su servidor. Entonces aquí estamos, hermanos, para servirle. Si están en el área, si andan por aquí de visita, bueno, anote el número. Aquí estamos para acompañarle, para que podamos adorar juntos. Si usted está buscando una iglesia en la cual puedan reunirse, una iglesia donde hemos de valorar la familia, una iglesia en la que hablaremos lo que dice la palabra de Dios. Nos interesa quedar bien con las personas, pero no por encima de lo que es quedar bien con Dios. Procuramos primero quedar bien con Dios y bueno, esperamos ser aceptables a las personas, pero si no, queremos ser aceptables primeramente a nuestro Dios. Entonces, dirección, aquí estamos, hermanos, para servirle. Y bueno, vamos a entrar a nuestro tema, hermanos. Hemos estado compartiendo temas de la carta de Santiago. La hemos estado desglosando poco a poco. Nos hemos estado esforzando por citarla en su contexto. Muchas veces hablar en su contexto no es algo que encontremos con frecuencia. Pero tenemos que aprender, hermanos, que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces necesitamos hablar la palabra de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a entrar a lo que es Santiago capítulo 5, del 1 al 6. Esa es la parte que vamos a estar tratando y es importante, por favor, vaya a su Biblia, abra su Biblia. Queremos estudiar juntamente con usted. Abra su Biblia, leamos juntos lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. Entonces es muy importante. Yo le animo también para que pueda tomar un lápiz, hacer notas. Por favor, hágalo también. No se confíe de lo que el hermano Matías y su servidor le hemos de decir. Aun cuando tengamos buenas intenciones, aun cuando seamos honestos, nosotros podríamos equivocarnos. Por eso es sumamente importante que usted vaya a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, procedemos. En esta ocasión entonces vamos a ir a esta parte, hermanos, y vamos a leer Santiago capítulo 5, del 1 al 6. La versión que estamos utilizando es la versión, la Nueva Biblia de las Américas, es el pasaje que estamos reflejando allí. Matías usa la Reina Valera 60, su servidor utiliza lo que es la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, Matías, son 6 versículos. Roberto nos abandonó, 3 y 3. Adelante, hijo. Dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. El 4, hermanos. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Hermanos, en esta parte, Santiago está mencionando, hermanos, algunas cuestiones que lamentablemente
posiblemente pudiéramos pensar que se está dirigiendo a personas que no son cristianos, pero no es así. Mire, según el versículo 1, cuando dice llorad y aullad, bueno, es así como se menciona en tu versión, ¿verdad, hijo? Dice, vamos ahora, ricos, lloren y aúllen. En la versión que yo utilizo dice lloren y aúllen también, por las miserias que les van a venir. Deberían entristecerse por las consecuencias que estaban a punto de venirles. En el contexto inmediato, hermanos, en el contexto inmediato, nosotros debemos de recordar que en el capítulo, estamos en el capítulo 5, en el capítulo 4, los últimos pasajes estábamos leyendo acerca de las personas que querían hacer negocios. Aquellas personas que decían, vamos a ir a tal ciudad, haremos esto, edificaremos, ganaremos. Es lo que estaban pensando. Y hermanos, inmediatamente dice, después de eso, les habla a los ricos. Entonces, en el contexto, bueno, es muy posible, hermanos, armoniza por completo, en el sentido de que pudo haber sido a personas que estaban pensando solamente en hacer crecer su dinero, en hacer crecer su empresa. Es posible que hubiera personas que estaban pensando, aunque fueran ricos, bueno, quieren engrandecer todavía más su emporio. Entonces, eso es lo que ellos quieren. Decían, bueno, iríamos a tal ciudad, negociaremos, ganaremos. Pero también, hermanos, no solo en el contexto inmediato, en el contexto remoto, dentro de la misma carta, se habla de algunas personas que ya eran ricas. Por decir, en el capítulo 1, 9 y 11, se menciona de que los ricos deberían de sentirse contentos, hermanos, se deberían de gloriar cuando ellos estuvieran delante de Dios al mismo nivel que los pobres. Entonces, los hermanos ricos deberían de ser tratados de la misma forma que los pobres. Los pobres deberían de estar subiendo un poco, los ricos bajando un poco para que estén delante de Dios al mismo nivel. No importa qué tanto de dinero tengamos nosotros, hermanos. Si usted pudiera tener mucho, si usted tuviera poco, no importa lo que usted tenga, delante de la cruz, el suelo es parejo para todos. Eso es lo que debemos de reconocer. En el capítulo 2, versículo 2 al 3, se menciona, hermanos, cómo es de que por amor al dinero algunas personas estaban haciendo acepción de personas. Trataban con favoritismo a los hermanos ricos, a las personas ricas que entraban a la sinagoga o al lugar de reunión. Y es allí, hermanos, donde, bueno, lamentablemente estas personas son censurados por el amor que ellos tienen a las riquezas, no las riquezas propias, sino por el amor que tienen a las riquezas de otras personas, Matías. Y en el capítulo 2, versículo 6, estos ricos mismos, hermanos, habían afrentado al pobre, incluso, dice Santiago, llevándolos a los tribunales, los arrastraban a los tribunales. Entonces, cuando empieza el capítulo 5, hermanos, es en este contexto. Entonces, es muy posible que tuviera que ver con las personas que ya había mencionado en el contexto inmediato, pero también en el contexto remoto. Eso es algo, hermanos, que no tenemos que olvidar. En el capítulo 5, pero ahora versículo 2 y versículo 3, nos dice cómo mira, hermanos, Santiago, y no es que meramente Santiago, sino Dios es realmente el Espíritu Santo, cómo mira las riquezas, pero desde el punto de vista divino, cómo se ven las riquezas. ¿Cómo dice Matías? A ver, reitérame por favor el 2 y el 3. Dice así: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hermanos, las riquezas, como aquí lo menciona, dice, las riquezas están podridas, sus ropas comidas por la polilla, ¿sí? Simplemente lo que está diciendo Santiago, hermanos, el dinero se les va a erosionar, todo se les va a acabar. Las riquezas estaban enmohecidas, oxidadas, dicen algunas otras versiones. Ellos mismos habían acumulado tesoros para los días finales, y es en esos días, dice la versión de las Américas, en estos últimos días, es que ustedes han hecho ese aumento de sus riquezas. Entonces, estas personas, hermanos, veían muy bonitas, por supuesto, sus riquezas. A lo mejor tenían su caja fuerte, su lugar donde tenían todas sus propiedades, sus alhajas y demás. Sí, a lo mejor presumían delante de los demás. No obstante, hermanos, aunque fueran nuevas, Dios no las miraba de esa manera. Santiago está diciendo que Dios no las mira de esa manera. Las mira deterioradas, corrompidas.
En ocasiones nosotros usamos expresiones para decir algo semejante, luego decimos dinero sucio. Le tenía que explicar a mis hijos menores acerca de lo que es el lavado de dinero. Y bueno, el lavado de dinero, hermanos, no es que metan a lavar el dinero. No. Es cuando hay dinero mal habido, dinero que es a base de negocios ilícitos como venta de drogas o algo más. Y bueno, lo meten a algún negocio y de ese negocio ahora le están pagando a esa persona. Básicamente es eso. Entonces, de la misma manera, hermanos, cuando hablamos de dinero sucio, dinero malo, dinero mal habido, dinero manchado de sangre, no es específicamente que tenga sangre, sino que este dinero es malo, hermanos, se obtuvo de una manera mala. Por eso, esas ganancias que ellos tenían no eran buenas, eran ilícitas, hermanos, eran ganancias malas. Entonces, estas personas habían acumulado para los días finales. La idea que presenta la versión Reina Valera 60, hermanos, junto con la Biblia textual, la cuarta edición y la internacional, es que estos cristianos habían amasado sus riquezas, aun cuando estaban en los últimos días o en los días postreros. Ya estaban a punto de terminarse, según Santiago, puede ser la idea. Está a punto de terminarse este mundo y ellos siguen acumulando dinero. ¿Sí? Eso es lo que ellos estaban pensando. Hermanos, esto en ocasiones puede pasarnos de que olvidamos cómo es de que el dinero tarde o temprano se va a acabar. El dinero tarde o temprano se va. Y en ocasiones no solamente se va el dinero, en ocasiones nos vamos nosotros. Esto es lamentablemente algo que en ocasiones olvidamos. El dinero tiene esa costumbre de acabarse, hermanos. Lamentablemente. Mire, en Lucas capítulo 12, en el versículo 15, a ver, Matías, léenos esta versión que es la versión de las Américas, por favor. La de Reina Valera. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Uno de los temas que siempre ha preocupado a Dios, hermanos, sin duda alguna, es el tratamiento que le damos como hijos suyos y como humanos, el trato que le damos a los bienes materiales. Lamentablemente, en ocasiones no es que nosotros tenemos posesiones, en ocasiones no es que nosotros tenemos dinero, el dinero nos tiene a nosotros. Ese es el problema. El problema no son las posesiones, hermanos. El problema es que en ocasiones vivimos para esos bienes materiales. En esta cita, hermanos, en Lucas capítulo 12, versículo 15, alguien le acaba de decir al Señor Jesús, dile a mi hermano que reparta la herencia de los bienes, que la parte que me corresponde, dile que la reparta. Y el Señor Jesús le dice, ¿a mí quién me puso por repartidor? A mí no, nadie me puso por eso. Y es cuando él menciona, hermanos, esta parábola. Me gusta mucho, hermanos, también cómo mencionan algunas otras versiones. Haciendo una comparación de versiones, yo le animo para que en su estudio cotidiano de la palabra de Dios haga esta práctica. No se vaya con la idea de que una versión es la inspirada. Son traducciones. Alguien pensó en una mejor traducción y es lo que hizo. Es lo mismo en la Reina Valera 60, en la textual, en la internacional, en la de las Américas, es exactamente lo mismo. Entonces, mire, en la de las Américas menciona como, dice, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en esos bienes. Me gusta mucho cómo menciona también la textual, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de las posesiones que tiene. La internacional, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y dice la Reina Valera actualizada, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso es una verdad tan enorme que en ocasiones la olvidamos. No dependemos de ellos. No dependemos de los bienes materiales, hermanos. No es así. Entonces, deberíamos de cuidar mucho que nuestras vidas no se vayan detrás de esos tesoros que nosotros estamos acumulando. Deberíamos de cuidar una y otra vez. Este hombre, hermanos, de la parábola de Lucas capítulo 12, del 15 en adelante, menciona cómo es que tenía un grande problema y el problema es de que no tenía dónde guardar sus bienes. ¿Qué haré? No tengo dónde guardar mis bienes. Oh, ya sé qué voy a hacer.
voy a derribar mis graneros, los voy a hacer más grandes todavía, y ahora sí voy a meter mis bienes allí. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Ahora sí, Matías, a disfrutar la vida. ¿Te acuerdas de la parábola? ¿Qué le dijeron? Necio, esta noche vienen por tu alma. Esta noche vienen por tu alma. ¿Y todo lo que has provisto? ¿De quién será? Hermanos, note cómo es que esta persona estaba emocionada con sus bienes materiales. Sí, o sea, tenían mucho dinero. Sí, hermanos, tenían muchas posesiones. Sí, pero él las iba a dejar. Qué terrible que esta persona había trabajado tanto por sus bienes y ahora tener que dejarlos, como Salomón dijo, tener que dejarlos a alguien más. Hermanos, nuestras posesiones no deben detenernos. Usted puede tener posesiones, pero las posesiones no deben tenerlo a usted. Esto es algo que nosotros todos debemos de comprender. Yo puedo tener posesiones, pero ellas no me pueden poseer a mí. Recuerde que los bienes materiales pueden desaparecer de la noche a la mañana, literalmente. O también desaparecer usted, literalmente. Note, en ocasiones, hermanos, llegamos a ser tan ingenuos, tan necios como esta persona, que confiamos tanto en los bienes materiales. Qué fácil es en estos tiempos, cómo es de que los hackers, ¿qué pueden hacer con nuestra cuenta de banco? Entran y vacían nuestra tarjeta. Y ya cuando el hermano va al banco, encuentra en ceros. Y en ocasiones los bancos no son los mejores para resolver los problemas en los cuales estamos lidiando con ellos. Hermanos, si usted está pensando que, bueno, tiene que estar trabajando y los bienes materiales ahí van a estar siempre disponibles para usted, es porque entonces ha olvidado leer la Biblia o ha olvidado algunas cosas que la palabra de Dios ha dejado allí para que nosotros las encontremos. Por decir, ha olvidado cómo es de que la vida de Job lo ilustra. En el capítulo 1 del 3 al 22 se menciona cómo es que en un día está Job, hermanos, y en un día todo absolutamente se termina. Era el hombre más acaudalado. Era el hombre que tenía tremenda abundancia, era más rico. Sí, pero todo se acabó en un día. Literalmente un día. Si usted olvidó también quizás la vida de Lot. En Génesis capítulo 19 llegan unos hombres y esos hombres los ve Lot que están en la plaza y les dice, vénganse a mi casa, vénganse a dormir a mi casa, no se queden aquí. Sabía cómo era la ciudad. Hermanos, los invitan ya dentro ahí de su casa, resulta que son ángeles y no solamente ángeles, sino que van con la intención de destruir completamente la ciudad. Ellos llegan cayendo la tarde, está metiéndose el sol y es cuando ellos llegan. Al otro día, hermanos, al otro día, Matías, búscame Lucas 17:31. Al otro día, hermanos, ya está aclarando el día, ya es el alba y Lot tiene que salir, hermanos, y le tienen que ayudar también los ángeles porque van a destruir la ciudad. ¿Cuánto cree que se pudo haber llevado Lot? ¿Cuánto pudo haberse llevado? ¿Qué dice Lucas 17:31, Matías? Dice así. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Entonces, y luego dice el siguiente. Acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense. En esa parte, hermano, lo que está diciendo el Señor Jesús hablando de la destrucción de Jerusalén, está diciendo simplemente, te sorprendió la destrucción de Jerusalén en la azotea, no bajes. Aprovecha ese tiempo y sal huyendo. Te sorprendió la destrucción de Jerusalén en el campo, no entres a la ciudad, de allí sal huyendo. No regreses por tus bienes. Acuérdate de la mujer de Lot. Sí, hermanos, perdió la vida. Entonces, ¿cómo es de que los bienes materiales, hermanos, nos hacen confiar tanto en ellos que en ocasiones olvidamos que tarde o temprano van a terminar por completo? Cero, hermanos.
Los bienes materiales pueden desaparecer de la noche a la mañana. Usted podría tener una casa y de pronto llega una persona y dice, esta casa es mía y aquí traigo las escrituras. Y la vida cambió por completo. Entonces, no confiemos en ellos. Matías, hace poco veíamos veíamos el versículo que está en medio de la Biblia. ¿Cuál es? A ver, Matías, examen sorpresa. ¿Cuál es, Matías? Es Salmos 118, versículo 8. 118:8. Y dice, Es mejor confiar en Dios que en el hombre. mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es, el 9, confiar en Jehová Que los príncipes. que confiar en príncipes. Entonces, no se olvide, hermanos, fortalezcamos nuestra fe. Hagamos constantemente eso, hermanos, para que nos vaya bien en nuestras vidas. Marcos capítulo 10 y versículo 24, el Señor Jesús está hablando de lo que fue el encuentro con el joven rico. Y en esta parte, hermanos, Él menciona que cuán difícil va a ser o ha de ser para un hombre que confíe en las riquezas. ¿Cómo dice, hijo? Dice así. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas, hermanos, no podemos nosotros entrar al cielo confiando en las riquezas. Entonces tenemos que recordar que es importante, hermanos, muy importante que no confiemos en ellos. Lamentablemente estas personas estaban confiando, hermanos, en sus riquezas. Su oro y su plata estaba oxidado, se iba a derrumbar, se iba a destruir por completo. Es lo que ellos deberían de comprender. Su carne misma iba a ser destruida por el fuego. Hermanos, por mucho que ellos postergaran su vida, no van a prevalecer. Dice el versículo siguiente, el 4, volviendo al 4. ¿Cómo dice el 4, Matías? Capítulo 5, versículo 4. Pon el separador ahí. 5:4. Dice así. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ok, hermanos, ¿cuándo se vuelven ganancias injustas o cuándo es que las posesiones son malas? Son malas, hermanos, cuando yo deposito en ellas, de acuerdo al versículo 2 y 3, cuando yo deposito en ellas mi confianza. Así de simple. Cuando yo deposito en los bienes materiales mi confianza, eso es malo. Así de simple. Muy malo. Entonces, no hagamos eso. No hagamos eso. Yo puedo tener amor por el dinero y no tener dinero. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Ahora, tomando, hermanos, el versículo 4, bueno, son ganancias injustas. ¿Cuándo? ¿Cómo habían conseguido su dinero? Dice, miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y ha sido retenido por ustedes. ¿Cómo habían conseguido su dinero? No les pagaban. No les habían pagado. No les pagaban a las personas. Matías, ven a trabajar, ayúdame a construir esto. Y Matías iba, construía y no les pagué. No les pagaban. Entonces, hermanos, es posible que estas riquezas que ellos tenían no eran a base de no haber pagado el jornal que les habían cosechado las personas. Es muy posible que ellos habían retenido el pago, el jornal, hermanos. La palabra misma lo dice, para algunos a lo mejor se puede desvirtuar un poco, pero la palabra jornal, hermanos, simplemente se refiere a lo que es la jornada, el pago del día. En Mateo capítulo 20, del 1 al 16, se menciona una parábola que la conocemos como la parábola de los jornaleros o viñadores, pero realmente habla de las personas que fueron contratadas a diferentes etapas del día. Y al final les dicen, págales su jornal. Sí, porque antes se pagaba terminando el día y se les pagaba. Pienso que ya después se han ido haciendo esos arreglos, hermanos, de pagarles ahora a la semana, a los 15 días, al mes. Sí, ya son arreglos, pero es bien importante, hermanos, que comprendamos cómo es de que ellos deberían de pagar. Santiago utiliza una expresión que es el Señor de los ejércitos. El clamor de ellos ha entrado en el Señor de los ejércitos.
En el idioma griego, hermanos, es kurios sabaoth, kurios sabaoth. Y es una expresión, hermanos, que se utiliza también en Romanos capítulo 9, 29, y es una expresión tomada del Antiguo Testamento. La primera vez que aparece esta parte, hermanos, es en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. En el capítulo 1 de Samuel se menciona, me parece que es en el versículo 3 y en el versículo 11, hermanos, allí se menciona. Entonces, les dice Santiago, ustedes han ganado a base de no haberles pagado. Estos mismos trabajadores, hermanos, estaban clamando a Dios y al Dios que todo lo puede. Ellos estaban clamando por la injusticia que se les había hecho. Hermanos, cuando las personas claman a Dios por sus injusticias que han hecho con ellos, hermanos, a Dios le molesta. Se irrita cuando las personas cometen injusticias con ellos, sobre todo con las personas que menos pueden, que menos tienen, con aquellas personas indefensas. Hermanos, si no es Dios quien se va a meter por ellos, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no es Dios quien va a defender a los oprimidos, si no es Dios quien va a defender a los que están sufriendo, hermanos, a los que han sido estafados, ¿quién lo va a hacer? Dios se mete por ellos. Y es el Señor, hermanos, quien una y otra vez, hermanos, enfatiza que Él se molesta cuando hay injusticias, principalmente con cierto tipo de personas. Fíjese que aquí en Éxodo capítulo 22, del 21 al 24, hermanos, se mencionan en especial algunas cuestiones, como es de que en la ley de Moisés, Dios les estaba enseñando al pueblo de Israel que deberían tener cuidado con ciertas personas. Matías, ¿cómo dice? El 22 del 21 al 24 dice así. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos aclamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras madres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Note cómo es de que dice en esta versión, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán. Dice, si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. ¿Cómo es de que, hermanos, el Señor se enojaba? Y les advierte, no te vayas a propasar con los extranjeros, no vayas a maltratar a las viudas, no vayas a maltratar a los huérfanos. Y hablando de esas personas indefensas, ¿no leímos en el capítulo 1 y versículo 26 y 27 acerca de lo que es la religión pura y sin mancha de Dios el Padre? Sí, hermanos. Entonces, sí hubo cambio de ley, pero a Dios, hermanos, en la nueva ley, la ley de Cristo, le sigue molestando que las personas indefensas sean tratadas mal. Le molesta todavía eso. Y es algo que no deberíamos olvidar nosotros. Note cómo es de que Dios les enfatiza, si tú haces esto contra ellos, yo me voy a enojar, voy a quitarte la vida. A mí me da un poquito de miedo, hermano, saber simplemente que había injusticias que provocaban que Dios en su ira se enojaba y simplemente les arrebataba la vida. ¿Y por qué? En ocasiones pensamos, hermanos, en tantas cosas que la gente podía hacer, pero de las cosas por las cuales Dios arremetía contra los demás, sin duda alguna era que hacían ese tipo de injusticias. Entonces debemos tener sumo cuidado, mucho cuidado. Hermanos, dice también aquí en Deuteronomio 24, 14 al 15, no oprimirás, de aquí Matías, ayúdame por favor. No oprimirás al jornalero pobre y el necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Fíjense, hermanos, a mí me llama la atención cómo es de que también en esta parte
en la reiteración de la ley, le dice también, no solamente con los huérfanos, viudas y extranjeros, sino que también le dice, no oprimirás al jornalero. De hecho, de aquí se está recordando ese principio, no oprimas al jornalero pobre y necesitado. No está diciendo que si hay un jornalero rico, a ese sí, no. Simplemente a un jornalero no lo puedes oprimir, aunque sea un conciudadano, menos si fuera extranjero. Si está viviendo ahí, no lo puedes molestar. En su día le vas a pagar su jornal antes de que se ponga el sol. ¿Por qué? Porque es pobre. Ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y te llegue a ser por pecado. Hermanos, el Señor tomaba muy en serio, cuando había una persona que cometía este tipo de fraudes. Al Señor le molestaba, hermanos. Dios no lo tomaba bien. En este pasaje, hermanos, no se menciona, en el de Santiago, no se menciona que aquellas personas a quienes no les habían pagado, no se menciona eso. No se menciona que ellos fueran cristianos. No se menciona esto. ¿Es posible que hayan sido cristianos? Sí, es posible. ¿Es posible que hayan sido no cristianos? También es posible. No se aclara en cuanto a este pasaje. Pero hermanos, hay una diferencia. La única diferencia, si es cristiano o no, debería de preocuparnos más, porque cuando una persona es cristiana y hemos estafado a esta persona, hermano, nos debería de preocupar más. Por decir, en la primera carta a Timoteo, en el 6:2, hablando Pablo a los esclavos, les dice que ellos deberían de servir con mayor dedicación, con mayor cuidado. ¿Por qué? Porque son amados, son hermanos los que se sirven de su servicio, los que se benefician de su servicio. Sírvanles de mejor manera. Entonces, si eran cristianos o no cristianos, deberían de cumplir. Si eran cristianos, más todavía deberían de ser muy cuidadosos. Ayúdame con el 3:23 de Colosenses, Matías. 23. 22 y 23. Dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando menciona esto, hermanos, note cómo es que cuando se hacen las cosas, en el caso de los siervos, deberían de hacer las cosas como para el Señor, no para los hombres. Imagínese cuando es un hermano. Bueno, si yo soy un trabajador, si yo soy cristiano, debo de ser cuidadoso, hermanos, en mi forma de trabajar para con los hermanos, para con mi patrón. Pero si ese patrón es un hermano, es un cristiano, mayormente, hermanos, deberíamos de cuidar. En ocasiones me ha tocado escuchar hermanos que dicen que con cristianos no se meten, no los contratan. Y eso es, hermanos, porque en ocasiones llegamos a ser deshonestos. En ocasiones no cumplimos con lo que se tiene que cumplir. Tengamos mucho cuidado de no defraudar a los hermanos, porque esto es grave delante de Dios. Hermanos, en Romanos 12:8 nos dice que no deberíamos de deber nada. Los hermanos, las personas que no estaban pagando, debieron de pagarles el salario, hermanos. Es injusto, es malo, hermanos. Mire, en ocasiones hay personas que están trabajando, usted no conoce, dice un dicho mexicano que solamente el que carga el morral le sabe su contenido. En ocasiones nos vemos con corbata y todo eso. Sí, pero usted no sabe cómo anda económicamente la persona. Y en ocasiones, hermanos, nosotros cometemos el error de no pagarles a las personas. Deberíamos de hacerlo. Aquí en Romanos 12:8, hermanos, dice que no se debería de deber a nadie nada. Una cosa que desacredita tanto a las personas es cuando nosotros conseguimos dinero. Matías, préstame dinero. Matías, de buena voluntad, de buena gente, me presta, me ofrece ese dinero y yo no quiero pagarle. Hermanos, qué terrible testimonio es cuando una persona hace eso. Y uno mismo se hace el daño, porque al rato voy a tener necesidades, voy a pasar otra vez por alguna situación. Matías, qué bueno que te veo, préstame dinero. ¿Qué va a decir? ¿Qué vas a decir, hijo? Hashtag. Págame lo que me debes. Págame. Es lo que deberías de hacer. Hermanos, tengamos mucho cuidado con andar estafando. Y peor tantito, hermanos, cuando estafamos a los hermanos. Tenga mucho cuidado. Así que es mejor que si consiguió dinero,
a alguien le debe dinero, vaya y pague. No, usted se va a cerrar solito las puertas con sus amigos, con los hermanos, y se va a cerrar solito las puertas del cielo. Así de simple. Entonces, no nos endeudemos, hermanos. Cuando dice no deban a nadie nada, hermanos, aquí en Romanos 12:8, no está diciendo meramente que no tengamos deudas. Nos está diciendo, hermanos, que si tenemos deudas, pague. No se haga el olvidadizo. Aquellas personas en ocasiones dicen, fíjate, es que Matías tiene más dinero que yo. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Está bien. Es que tú tienes más dinero que yo. ¿Está bien? Está bien no pagar porque el otro tiene más dinero que yo, hermanos. No está mal. Es malo, hermanos, eso está mal. Y más como cristianos, hermanos, es vergonzoso que uno se diga cristiano y ande haciendo eso. Entonces no hagamos eso, hermanos. No dejemos quedar en ridículo, en mal, hermanos, que se hable mal de la iglesia. Hermanos, déjeme le digo cómo es de que siempre, que hay muchas cosas que son legales, sí, pero no son justas. Hay cosas que las leyes de la tierra nos han permitido hacer, sí, pero no son justas. Yo recuerdo que hace tiempo una hermana tuvo un problema porque en su trabajo, hermanos, ella trabajó mucho tiempo y en su trabajo le decían que tenía que trabajar cierto tiempo y bueno, estaba ya a punto, ya estaba ya con sus trámites para poder pensionarse y resulta, hermanos, que para ahorrarse eso, lo que hizo la empresa, la mandaron a trabajar fuera de la ciudad. Sí, porque en el contrato decía que ellos podían. Después de haber trabajado tantos años, siendo una persona ya cansada, ya con años, hermanos, incluso trasladarse fuera de la ciudad dependía de los propios recursos de ella, entonces simplemente pues no pudo. Bueno, esa pensión se la ahorraron porque ella renunció. ¿Es justo? Es legal, pero no es justo. Hay cosas que son legales y cuídese mucho de eso. Porque las leyes de la tierra pueden decirle algo, pero las leyes de Dios, hermanos, es sentido espiritual. No, ¿cómo voy a robarle? ¿Cómo me voy a quedar con algo que no es mío? Aprendamos, hermanos, a ser justos, no a ser legales. Hay cosas que son legales, hay cosas que el hombre ha aprobado, pero no son correctas. Y eso es algo de lo cual Dios nos va a pedir cuentas. Si hemos estafado a alguien, deberíamos de preocuparnos. Más todavía, hermanos, si es un hijo de Dios. Hermanos, no nos hagamos olvidadizos. Tengamos una libretita donde nosotros vayamos mostrando allí a quién le debemos, cuánto le debemos y hagamos el esfuerzo sincero, genuino, hermanos, de pagar todo eso, hermanos. Por favor, hagamos eso para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tengamos cuidado con el buen testimonio. Cuide el nombre de la iglesia. ¿Qué les digo, Matías, cuando ustedes se van a subir al camión? Al camión escolar. Pórtate bien. Me representas a mí. Representas a Dios. Representas a la iglesia y te representas a ti. Hermanos, si Matías no cuida su nombre, si Matías no cuida su reputación, si Matías no cuida su buen testimonio, si Matías no cuida su buen nombre, no solamente van a decir, es Matías, van a decir, y eso de que a lo mejor su papá es lo que le enseña en su casa, ¿no? Y luego van a decir, y eso que su papá es predicador. Y luego van a decir, y eso que su papá está en la iglesia y dicen que son cristianos. Y eso dicen que según los cristianos no hacen eso y que según sirven a Dios, arrasamos con todo. Entonces, si nosotros deberíamos de hacer el esfuerzo, hermanos, por cuidar esto de no estafar a nadie, principalmente es porque ocasionamos que el nombre de Dios sea blasfemado. En el versículo 5, hermanos, dice, bueno, déjeme decirle, según el versículo 4, las posesiones o las ganancias se vuelven injustas simplemente, hermanos, cuando yo estoy enriqueciéndome a base de que el otro esté sufriendo. Note cómo es de que dice, el jornal no les había sido pagado, habían cosechado, el clamor de ellos ha llegado
a oídos del Señor de los ejércitos. Debería de preocuparme, debería de preocuparme, debería de preocuparle a usted cuando una persona clama a Dios. Debería de preocuparme, Matías, que tú me demandes porque yo no te quiero pagar. Me debería de preocupar porque, bueno, van a entrar las autoridades a poner orden. Pero me debería de dar pavor, terror, cuando Matías está clamando no a las autoridades civiles. Hermanos, está clamando a Dios. Cuando hace eso, me debería de dar pavor. Matías, no me pongas no clames a Dios, dame oportunidad. Hermanos, pensamos en ocasiones que servimos todavía, que servimos a un Dios muerto, hermanos, como que Dios no va a meterse. Dios se va a meter, por supuesto que se va a meter. Y se va a meter cuando son sus hijos. ¿Usted no pelearía por sus hijos? ¿No los defendería? Por supuesto que sí. Entonces tengamos mucho cuidado. Ahora, si usted está viviendo opíparamente, abundantemente, holgadamente, a sus anchas, disfrutando, sí, pero es a base de hacer cosas injustas. Mira, Matías, mi carro, qué bonito está. Sí, pero no me has pagado, no me quieres pagar. No estás haciendo nada por pagarme. Mira, Matías, mi camisa es fuchi. Hermanos, sí puedo tener yo cosas muy bonitas a base de pero no estoy haciendo nada por pagar. Tenga mucho cuidado. Tenga sumo cuidado. Entonces, es injusto eso. Y Dios lo va a tomar en cuenta. De acuerdo al versículo 5, hermanos. Bueno, ese dinero, dice en el versículo 5, han vivido lujosamente sobre la tierra, han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado sus corazones en el día de la matanza. Note lo que habían hecho, vivido lujosamente sobre la tierra, habían llevado una vida de placer desenfrenado, se habían engordado sus corazones en el día de la matanza. O sea, hicieron, hermanos, dieron rienda suelta a sus vidas. O sea, en deleites una y otra vez. Habían llevado una vida de placer desenfrenado. Hermanos, esto no es correcto. No es bueno, hermanos, aprovecharse de los demás. Eso no está bien. No está bien. Pague lo que debe. Ese dinero ya no es suyo, no le pertenece. Tiene que cuidarse mucho de todo esto. Estas personas se daban la gran vida. Sí, pero no les habían pagado, hermanos. Eso no es correcto. Y lo triste es de que eran hermanos. Eran cristianos, por eso les está hablando a ellos. Ellos estaban escuchando la carta, entonces deberían de hacer cambios en sus vidas. Se daban la gran vida, hermanos, pero era con dinero que ya no les pertenecía. Entonces, ¿está bien? Las ganancias injustas no, son malas. Las ganancias son malas cuando usted lo ha logrado a base de no pagarles lo justo a las personas. Es malo eso, son ganancias injustas. Sí, tengo una casa, sí, pero te has aprovechado de los demás. Tu casa es una casa, un monumento a la injusticia. Tengo un carro nuevo, sí, pero es algo que tienes que te va a delatar, te está delatando de que eres injusto. Tengo una computadora nueva, sí, pero no quieres pagar, eso es injusto. Se vuelve injusto, hermanos, cuando nosotros estamos rehusándonos a cumplir nuestras obligaciones delante de los demás. Cumpla con ello. En el versículo 6, ellos habían condenado y dado muerte al justo. Cuando habla aquí, hermanos, del justo, algunos piensan que se refiere al Señor Jesús, pero no se refiere al Señor Jesús. ¿Por qué? La expresión justo, hermanos, sencillamente en el tiempo presente, dice, Él no les hace resistencia, Él no se opone. Han dado muerte al justo, condenado y dado muerte al justo. Él no les hace, tiempo presente, resistencia u oposición. Entonces, había personas justas que no se oponían, no podían defenderse a lo que las personas estaban haciendo con ellos. A eso se refiere, en tiempo presente. Porque ahorita el Señor Jesús, hermanos, sí defiende a los suyos, por supuesto. Sí, pero no se refiere al tiempo pasado de cuando fue crucificado, no se refiere a eso. Entonces, sencillamente Jesús el Señor no hacía oposición, no coincide, hermanos, con el resto del contexto. Entonces, deberíamos de cuidarnos, hermanos, cuando las riquezas que estamos usando, las estamos obteniendo y a base de quitárselas a personas que son buenas.
justas. No solamente a personas, no solamente es malo cuando tenemos riquezas o posesiones y las hemos obtenido, hermanos, a base de no cumplir. O sea, está mal, sino que todavía incrementamos nuestro pecado cuando se las hemos quitado a personas que son justas. Entonces, en síntesis, hermano Freddy, díganos pues por qué son ganancias o cuándo los bienes materiales son injustos. Hermanos, cuando ponemos nuestra esperanza en ellas, se vuelven malas. Cuando son obtenidas a base de robar, de estafar a otros o de no cumplir mi palabra, es malo. Cuando son usadas para mis placeres, para mis deleites, eso es malo. Tengo un carro bien bonito, sí, pero no has pagado. No le quieres pagar a Matías. Cuando se las quitaron a personas y sobre todo que son personas buenas, son ganancias injustas, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. No permitamos que el nombre de Dios sea blasfemado, hermanos. Tengamos mucho cuidado porque a Dios le interesa que su nombre sea uno del que se hable bien. Es sumamente importante, hermanos, que nosotros no caigamos en ese problema. Entonces, hermanos, pues de antemano, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias por el tiempo que han estado con nosotros. Les animamos para que puedan compartir de la palabra de Dios, hermanos, este estudio. Sabemos que en ocasiones vamos perseguidos por el tiempo, pero confiamos, hermanos, en que puede servirles para bien. Matías, ¿algún comentario? Que aprendamos cómo a no quitarle el dinero a las personas justas y menos a quienes lo necesitan. No es suyo el dinero. Si no es suyo, no lo toque. Déjelo. Así es simple. Los hermanos, muchas gracias por habernos acompañado y les seguimos animando para que puedan compartir, hermanos, este videíto, ¿sale? Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y compartan el video, hermanos, para que podamos llegar a más personas. Será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar la fe que profesas, siempre mantendrás. Y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna y paz sin igual, corona de triunfo él te ceñirá. Notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Para el vencedor las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás.